de alguna manera como una excusa para poder hablar sobre la historia de la izquierda, la historia de las izquierdas, ¿no? Entendiendo que en Chile hay varias expresiones orgánicas de izquierda, ¿no? No es solamente, no es correcto hablar solamente de una izquierda, sino que hay varias izquierdas. Entonces, lo primero que voy a comentar respecto a los orígenes de la izquierda en Chile, muy brevemente, decir que en Chile, como la gente sabe, ha habido históricamente dos grandes agrupaciones de izquierda, que una es el Partido Comunista, que se forma como tal en el año 1922, pero tiene su origen anterior en 1912 con la fundación del Partido Obrero Socialista, ¿no? Se convierte en Partido Comunista el año 22 en el cuarto congreso del Partido Obrero Socialista en Rancagua, el 1 y 2 de enero de 1922. Y el Partido Socialista del año 1933, que se funda después de lo que fue la República Socialista. Aquí un primer punto que es importante considerar sobre la génesis de la izquierda chilena, que tiene que ver bastante con los debates que se están dando a nivel de la discusión más política general del país. Lo primero es que la izquierda chilena tiene la característica de tener dos grandes agrupaciones de izquierda, ¿no? No es común que en todos los países hayan un partido comunista, un partido socialista tan claramente delimitado con sus características y con sus propias fortalezas. En otras partes del mundo, muchas veces existe un partido socialista y un partido comunista muy disminuido, ¿no? No es lo usual, históricamente hablando, en América Latina, en el siglo XX, que los partidos comunistas tengan la presencia y la influencia y la masividad que tuvo en la historia a lo largo del siglo XX el Partido Comunista chileno. Eso es una primera característica, es decir, en Chile tenemos como muy normalizado y naturalizado la idea de que como que hay dos grandes agrupaciones de izquierda, ¿no? Socialista, comunista, pero eso no es algo que necesariamente ocurra en todas partes. Entonces es una de las particularidades que tiene el sistema político chileno, esta izquierda dual, ¿no? Entonces, y a lo largo de su historia, estas dos izquierdas, la izquierda socialista y la izquierda comunista, han sido las que han construido, digamos, las posiciones que buscaban una alternativa al capitalismo. Y no siempre, digamos, la historia de estas dos izquierdas siempre ha estado marcada por encuentros y desencuentros. Ha habido momentos de gran unidad y momentos de gran ruptura entre ambas fuerzas de izquierda. Entonces, eso es como un segundo elemento. Tercer elemento es que también, como una cosa que es muy característica del caso chileno, es que rápidamente esta izquierda que aparecieron muy rupturistas a principios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, es que estas dos izquierdas, la izquierda chilena, se incorporó al sistema político. A partir del año 1932 aproximadamente, cuando, comillas, porque toda una discusión esa, asume como presidente Arturo Alessandri y se recupera la democracia en Chile con bastante deficiencia, etcétera, pero bueno, digamos que habían ya elecciones a partir del año 32 después de la dictadura de Ibáñez y de todo un proceso de dictaduras breve entre el año 31 y 32, es que la izquierda chilena se incorpora al sistema político y conforma un sistema, uno de los polos del sistema político chileno. Entonces, en Chile se forma un sistema político donde hay una derecha muy claramente determinada, que era una derecha también dual, liberal y conservadores, un partido de centro que era el hegemónico, que en el principio de los 30, los 40 hasta los 50 va a ser el Partido Radical, después reemplazado por la Democracia Cristiana, y un polo de izquierda que va a ser conformado por los socialistas y los comunistas. Y eso hace esta idea de que en Chile hay como 3/3 de la política chilena, ¿no? O tres expresiones políticas muy claramente funcionales. Entonces en Chile estamos acostumbrados a que nos funcione la idea de que lo que es de izquierda, de derecha y de centro, que es una definición muy europea, pero que no todos los países tampoco funciona tan claramente establecido. Por ejemplo, si nos vamos a Argentina, con la presencia del peronismo, ahí se enreda todo, porque uno dice, tú que lo que eres peronista, ¿ya? Pero peronista puede ser, da para mucho, digamos, ¿no? Es bastante más laxa las definiciones. Entonces, eso en Chile tenemos también esta definición de ser de izquierda, de derecha, de centro, y con una izquierda muy claramente establecida y desde muy tempranamente dentro de la institucionalidad. Eso es una de las características muy importantes y con un peso político específico, peso político
importante, diría yo, en 3 o 4 características. Primero, una izquierda, y es una característica de nuestra historia, ¿no? De la historia de Chile, una izquierda electoralmente importante, con presencia, ya en los años 30, 40, con presencia en el gobierno Frente Popular y todos los procesos que vinieron después en la década de los 50, los 60. Hola. Entonces tenemos una izquierda que fue, primero, electoralmente muy importante. Segundo, una izquierda con gran presencia dentro de los movimientos sociales, ¿no? En ese tiempo, especialmente dentro del movimiento obrero, con una presencia, entonces, una izquierda electoralmente importante. Segundo, una izquierda socialmente importante, con presencia en el movimiento obrero, más tarde presencia en el movimiento estudiantil, después en el movimiento pobladores. Y en tercer lugar, una izquierda también con gran peso en el ámbito de la cultura. Entonces, una izquierda también electoralmente importante, socialmente importante y culturalmente importante. La presencia de grandes nombres en el mundo de la literatura, del arte, son conocidos, la música, en fin. Entonces, esto hace que sea una izquierda que tenía capacidad de influencia en distintos ámbitos. Entonces, eso hace que desde muy tempranamente la izquierda chilena sea un factor muy importante en los procesos de construcción y de la historia de nuestro país. Es importante considerar aquí por qué entonces tenemos en nuestra historia unos partidos de izquierda que fueron política y electoral y culturalmente muy competitivos frente a las clases dominantes. Y eso es una de las cosas que también hace que la izquierda haya sido un factor súper importante en la disputa y en el desarrollo de la democracia en nuestro país. Una de las cosas que está como muy puesta en discusión hoy día es, no sé si seguramente todos nosotros hemos visto las noticias, una de las cosas que se pone muy en la discusión es el compromiso el compromiso o la consecuencia democrática que tienen las fuerzas de izquierda en nuestro país, ¿no? Eso se ha puesto como en entredicho. Se dice que la izquierda chilena, por tal o cual motivo, es poco democrática o no da garantías de democracia, ¿no? Es bien particular que las fuerzas más conservadoras tratan de sacar a la pizarra a los partidos de izquierda sobre su compromiso democrático. Y una cosa que me parece que es súper importante al calor de lo que se está dando en los debates de hoy día es tener mucha claridad cuál ha sido la trayectoria histórica de la izquierda chilena, que ha sido un factor fundamental en los procesos de democratización y de ampliación de los derechos sociales y políticos en nuestro país. Es decir, si hay un sector político que ha sido consecuente con la profundización de la democracia, con el compromiso democrático, con los derechos sociales, políticos y culturales, ha sido las fuerzas de izquierda. Y eso ha sido una de sus características a lo largo de su historia. No sé si alguien quiere comentar o dígame. Estaba anotando, entonces no sabía cómo anotarlo, si es compromiso democrático o participación en la institucionalidad existente. Yo diría que ambas cosas. Fíjese, compañero, que en el caso del Partido Comunista hay consenso entre los historiadores y las historiadoras que el Partido Comunista, su origen es el Partido Obrero Socialista. Cuando nace el Partido Comunista, el Partido Obrero Socialista, fíjese, el contexto en que nace en un contexto de crisis de dominación oligárquica, cuando el Estado oligárquico estaba en crisis y por lo tanto estaba en presencia de un régimen que era excluyente en lo político, excluyente en lo económico, excluyente en lo social, excluyente en lo cultural. Y por lo tanto, cuando nacen las fuerzas de izquierda, de la mano del Partido Comunista, el Partido Obrero Socialista, nacen en ese contexto de exclusión en todos estos ámbitos, de exclusión democrática en general, exclusión social, política, económica e incluso administrativa, electoral. Por lo tanto, la demanda inicial del Partido Obrero Socialista y de los primeros comunistas fue la demanda por la democratización del país. O sea, si es que en Rusia el partido bolchevique nació en un contexto de una guerra civil y eso le dio una impronta al partido bolchevique porque cuando tú naces en medio de una guerra civil tienes otras necesidades. La necesidad en la cual nace la izquierda chilena es por más democracia.
Entonces, desde su origen, la historia de la izquierda chilena ha sido por luchar por más democracia y más participación y más derechos. Y por lo tanto, ese momento, diríamos, y eso lo ha estudiado mucho la ciencia política, la gente que se especializa en la historia, en la historia de los partidos, es que el momento genético de las fuerzas políticas, cuando nace un partido político, es igual como nace un ser humano, ¿no? El momento que nace lo marca su identidad. Entonces, ¿qué fue lo que marcó al nacimiento de la izquierda chilena? Es la lucha por derechos sociales, políticos, económicos y democráticos. Y esa ha sido la bandera que ha tenido la izquierda desde su nacimiento hasta el día de hoy. Y por lo tanto, no es casual que esta izquierda haya sido la que ideó lo que se conoció como la vía chilena al socialismo, ¿no? Colocados, digamos, en el contexto de la década de los años 50, por el hecho mismo de ser una izquierda electoral, política y culturalmente competitiva, las fuerzas conservadoras vieron como una amenaza a las fuerzas de izquierda y aprobaron en el año 48 la Ley de Defensa de la Democracia, que era, comillas, de defensa de la democracia, ¿no? Justamente excluyendo, se crea una ley para reprimir a la clase obrera, al movimiento popular, a los sectores, en particular a los comunistas, pero en general es una ley que se aplicó para reprimir a todas las fuerzas sociales, políticas y culturales de aquella época. Y es en ese contexto de exclusión democrática, en la década de los años 50, que es una ley que, como ustedes saben, estuvo vigente entre el año 48 y 58, las fuerzas de izquierda decidieron, cuando a ti te excluyen, cuando te echan de una parte, tú tienes dos posibilidades. Decidir mantenerte fuera y dar la pelea desde fuera de la institucionalidad, o decir, bueno, a mí me echaron, voy a luchar por volver a incorporarme, porque ese espacio es un espacio que hay que disputar. Y por lo tanto, en esa decisión de estar desde fuera o desde dentro de la institucionalidad, las fuerzas de izquierda optaron, en particular el Partido Comunista, que había sido excluido del sistema político democrático, decidió dar la pelea desde dentro de la institucionalidad. Dio la pelea por luchar, por estar dentro de la institucionalidad a través de una serie de mecanismos, ocupando los espacios legales que había, ¿no? En esa época los comunistas no podían tener candidatos, crearon un partido llamado Partido del Trabajo, Partido Democrático Nacional, y con eso, bajo esos nombres de fantasía, fueron electos algunos diputados, me recuerdo José Cade Martori, por ejemplo. Y en ese contexto, las izquierdas chilenas, que se habían peleado a muerte en la década de los 40, gran diferencia entre los socialistas y los comunistas, había una gran división entre ellos, la década de los años 50, un momento de unidad de la izquierda. El año 56 se crea el Frente de Acción Popular, el FRAP, y se había presentado la primera candidatura a la elección a Salvador Allende el año 52, después ya como FRAP apoyan a Allende el 58, y en esos años se fragua lo que se conoce como la vía chilena al socialismo, ¿no? Esto, ¿de dónde viene el nombre, digamos, de vía chilena al socialismo? Igual, para un poco ponerlo en contexto, igual es como bien, ¿cómo decirlo, no? Sí, pretencioso, porque se hablaba de la vía chilena, porque no era la vía rusa, la vía soviética, ¿cómo había sido la revolución en Rusia? Una huelga popular, una huelga insurreccional, y después había una guerra civil, se había producido el triunfo bolchevique. Después estaba la revolución china, que a través de una guerra popular prolongada, ¿no? Había tenido el éxito Mao y los suyos a través de una guerra popular prolongada. Los cubanos habían hecho una guerra de guerrilla, ¿ya? Y entonces nosotros éramos Chile, la izquierda chilena decía, no somos ni los soviéticos, no somos los chinos, no somos los cubanos, somos los chilenos, ¿ya? Y la vía chilena al socialismo va a ser una vía que va a ser distinta a las otras formas, de las otras vías revolucionarias que ha tenido el siglo XX. Y vamos a inventar una fórmula que es que desde dentro de la institucionalidad democrática, el Estado chileno permite, que es lo suficientemente plástico y flexible como para permitir que desde dentro de la institucionalidad democrática nosotros vamos a hacer los cambios estructurales y vamos a crear una sociedad alternativa. Y por lo tanto,
y el tiro le doy la palabra, y la gran originalidad de la izquierda chilena, y por eso quise poner a la figura del presidente Allende, la gran originalidad que lideró el presidente Allende fue pensar que en un mismo momento histórico se podía fundir socialismo y democracia. Algo que el socialismo real no había logrado, porque se había instaurado una primera etapa, se llamaba dictadura del proletariado. Acá no, aquí no iba a haber dictadura del proletariado, aquí iba a haber socialismo y democracia en un mismo momento histórico, ¿no? Entonces fundir ese proyecto, y eso encarnó, digamos, y caracterizó a la izquierda chilena en la década de los años 60 hasta el año 73. Compañero. Sí, no sé si me equivoco, la idea principal de esa vía chilena al socialismo era que todos los otros procesos habían sido armados. Habían implicado... La idea era que aquí en Chile no íbamos a llegar a las armas. O sea, A diferencia de algunos otros movimientos de izquierda que planteaban que eso no era posible. Claro, aquí lo que se decía en el caso de Chile, y me recuerdo haber leído varias veces la entrevista a Polonia Teitel, Luis Corbalán, decían, aquí lo que nos vamos a ahorrar es el charco de sangre. Chile nos vamos a ahorrar el charco de sangre, aquí no va a haber una guerra civil, aquí no va a haber una guerra, un enfrentamiento armado para lograr los cambios sociales, porque Chile tiene una clase obrera, tiene una tradición democrática, había una serie de supuestos que decían que ese planteamiento era original, ¿no? Y que era viable, ¿no? Pensar la sustitución del capitalismo vía institucional. Ahora, y un poco ya para ir entrando a lo que venía a contar hoy día, esta unidad del socialista y comunista en los años 50, 60 hasta el año 73 fue un proceso, fue una unidad difícil, que había un consenso en torno al liderazgo de Salvador Allende, pero tampoco era un consenso tan claramente establecido. También habían discusiones, habían planteamientos, habían discusiones sobre las vías. La década de los años 60 el Partido Socialista tiene toda una deriva más izquierdista, y planteaba el tema de la lucha armada, etc. Entonces había toda una discusión, y es por eso que el programa de la Unidad Popular, que se planteaba 3 o 4 tareas fundamentales, ¿no? O sea, que era un programa antiimperialista, antioligárquico, contra los grandes monopolios y antifeudal, ¿no? Entonces se planteaba hacer la reforma agraria, expropiar las grandes empresas nacionales y expropiar las grandes empresas del imperialismo. No se definía una tarea socialista con el proyecto de la Unidad Popular. La palabra que ponía el programa de la Unidad Popular decía: nuestras tareas son antiimperialistas, antioligárquicas, antimonopólicas, y sí, esas 3 grandes tareas, y antifeudales, era agraria, y con vistas al socialismo. Esa era la manera como se negoció entre socialistas y comunistas el programa de la Unidad Popular, porque los socialistas decían: hay que construir el socialismo ahora. Los comunistas decían: no, pues si ahora no hay condiciones para construir el socialismo. Entonces, ¿cómo se arregló, cómo se llegó a un punto intermedio a propósito de la unidad? Dijeron: bueno, pongámosle esto de con vistas. ¿Qué es lo que es tener vistas al socialismo? No. Era una salida de reacción, si tú quieres. Pero eso dejaba abierto que el programa de la Unidad Popular podía tener en vistas al socialismo, ¿no? Pero sus tareas iban a ser esta otra. Entonces los comunistas, cuando vienen los años de la Unión Popular, hacían énfasis más en las tareas, digamos, de la revolución democrático-burguesa, por decirlo en el lenguaje de la época, y los socialistas ponían más énfasis en las tareas en vistas al socialismo. Y eso fue uno de los problemas que tuvo la Unión Popular de falta de unidad entre las propias fuerzas de izquierda, ¿no? El problema de la unidad dentro de la izquierda. Pero bueno, este fue el gran desarrollo que tuvo la izquierda. Bueno, viene el 11 de septiembre del 73. Se inicia un ciclo en que yo diría un ciclo del año 73 al 2010, que estas 2 izquierdas, entre los grandes grupos de izquierda, entre los comunistas y socialistas, bueno, hay otros partidos de izquierda que yo voy a mencionar de pasada también,
esa izquierda que había logrado la unidad a partir de los tiempos del FRAP, en los años 50, en los tiempos de la constitución del proyecto de la vía chilena al socialismo, hasta la Unión Popular, que habían caminado juntos en la unidad de la izquierda, entre el año 73 y el año 2010, se divide esa izquierda. La izquierda socialista comunista, en los años de la dictadura, se va a dividir por lo que va a pasar con el Partido Socialista, que lo voy a comentar ahora, y eso se va a proyectar después largamente durante los 20 años de los gobiernos de la Concertación. Entonces, el periodo 1973-2010, es decir, toda la dictadura, más los 20 años de los gobiernos de la Concertación, la izquierda chilena caminó por caminos opuestos o divididos y no tuvieron caminos de unidad. Recién la unidad socialista comunista se va a volver a fraguar en los tiempos del gobierno de la nueva mayoría, para ese periodo de la constitución de la nueva mayoría en el segundo gobierno de Bachelet. Y hasta la actualidad, ¿no? Que en el actual gobierno de Gabriel Boric se produjo esta cosa rara, ¿no? De ser un gobierno que es apoyado por dos coaliciones, digamos, ¿no? Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, ¿no? Pero ahora, bueno, las particularidades que tiene la política, ¿no? Pero han estado, digamos, detrás del mismo proyecto histórico. Lo primero, voy a partir sobre el Partido Socialista después del golpe, ¿no? Lo primero que le va a ocurrir al Partido Socialista es que después del golpe, bueno, yo no me voy a detener en esa parte que es conocida, ¿no? Que la izquierda chilena es brutalmente reprimida durante los años de la dictadura. Muchos de sus dirigentes van a ser detenidos, otros van a ser secuestrados y hechos desaparecer. Y ese es un dato de la causa que ciertamente cruza toda esta historia. Yo no voy a contar esa parte de la historia, que voy a tener más las discusiones políticas de la época, ¿no? Pero sí, evidentemente eso está muy presente en todas estas discusiones. Lo primero sobre el PS. Una característica de la cultura política socialista que lo hace ser muy distinta a la comunista es lo que está aquí presente, lo que dice ahí, ¿no? Esta idea del fraccionalismo, ¿no? El Partido Socialista es un partido de lotes, ¿no? ¿Cómo se dice? Un partido loteado, ¿no? ¿Se entiende, no? De distintos grupos y de fracciones. Por lo tanto, el Partido Socialista, durante la dictadura, si es que el Partido Socialista es un partido de lote fraccionado, durante la dictadura, eso se radicalizó al máximo. Llegaron a haber, o alguna vez saqué la cuenta, alrededor de 10 fracciones del Partido Socialista. El Partido Socialista de Núñez, de Almeida, de Mandujano, de los socialistas históricos, los socialistas de Mandujano, la dirección colectiva, la Comisión Nacional de Regionales. Se fraccionaliza, ¿ah? La CNR, claro, la Comisión Nacional de Regionales, los comanches, los no sé cuántos, en fin, eso los comanches, ¿no? Los comandantes. Se fraccionaliza el Partido Socialista y eso evidentemente lo debilitó y le generó problemas, ¿no? Pero la segunda gran característica de los socialistas durante esta época es que va a encabezar un sector del Partido Socialista, va a encabezar un proceso de lo que se conoció y se conoce hasta el día de hoy como un proceso de renovación socialista, ¿ya? La renovación socialista, de la cual yo voy a hablar un poco más, posteriormente. Y eso va a caracterizar entonces la historia del Partido Socialista durante la dictadura, es decir, un partido muy dividido entre distintas facciones que recién van a tener un Congreso de Unidad en el año 1990, una vez recuperada la democracia. Hacia fines de los 80 se logran reagrupar como partido, los 89, 90, y el proceso de división interna, el proceso de renovación interna que va a ser también el eje de las discusiones de los socialistas en la década, especialmente en la década de los años, fines de los 70 y toda la década de los años 80, la discusión en torno a la renovación socialista, ¿ya? Que es la cual voy a comentar un poco a posterior. Sí, compañero. Como uno, por lo menos yo me toca trabajar con socialistas, y uno puede ver fracciones. Dentro de una fracción dentro del socialismo es, por algunos son renovados,
otros son de otro tipo es una fracción de distintas posiciones políticas o posiciones en el poder en busca de Sí, mira, contacto o de gobernanza. sí, se entiende. La discusión de los 80, de los socialistas, la discusión entre renovados, entre lo que hacen los dos grandes grupos socialistas, que son el grupo de Altamirano con el grupo de Almeida, era una discusión política en que tenía mucho contenido ideológico. Había mucho que yo lo voy a desarrollar más adelante. Había mucha discusión ideológica, pero eso en algún momento se zanjó, se llegó, digamos, a una síntesis, a un acuerdo, y ya en la década de los 90, a partir de los 90 se generaron como distintas tendencias, pero después se generó un gran consenso en torno a un partido socialista, que es un partido socialista donde claramente se instala en la socialdemocracia. Y yo creo que la discusión hoy día en el Partido Socialista, en las discusiones internas, me parece que son discusiones menos ideológicas y más de liderazgos internos que se dan dentro del Partido Socialista. Yo tengo esa impresión hoy día, digamos. No tienen el espesor de la discusión más teórica que se da en los años 70, 80, que era mucho más doctrinaria, ideológica, donde hoy día los aspectos doctrinarios e ideológicos están mucho más difuminados, ¿no? Y aparte de eso, creo que se generó con la aparición del PPD, todo un sector que venía del socialismo, derivó al PPD, y donde están los sectores como más moderados del Partido Socialista se terminaron quedando en el PPD, ¿no? Entonces, para contestar más claramente, creo que hoy día las discusiones internas del PS hoy día en general la discusión ideológica es bastante más pobre que la discusión ideológica de ese tiempo, ¿no? En general, digamos, no solamente en los casos de los socialistas. Entonces, ¿cuáles fueron los factores de la discusión de la diferencia interna en el Partido Socialista? A propósito de lo que preguntaba el compañero, ¿no? En primer lugar, una lucha de liderazgo, ¿no? Una lucha entre distintos líderes del Partido Socialista. Y ahí siempre en el PS han habido liderazgos masculinos generalmente, ¿no? Ahí está la presencia de Clodomiro Almeida, que había sido un hombre muy cercano a Allende en los años del gobierno de Salvador Allende, que fue el canciller de Salvador Allende. El grupo de Carlos Altamirano, que era el secretario general del PS, que había logrado escapar de la represión, estaba en el exilio en Berlín, y ahí había una pugna de liderazgo, y dentro de Chile la dirección del Partido Socialista es capturada en el año 75 y hecha desaparecer, y se forma una dirección clandestina con gente muy joven, muy vinculada a la JS, y bueno, y ahí entonces hay una disputa de liderazgo. Segunda discusión, y esa es una discusión mucho más de fondo, era respecto, que fue la discusión que tuvo toda la izquierda chilena después del golpe de Estado, es decir, eran las causas de la derrota, ¿por qué el gobierno de Salvador Allende había terminado derrocado? Entonces, y ahí había una discusión que era como bien sutil la diferencia, es decir, la discusión era, pásenme una compañía. La discusión era si la Unión Popular había sido un fracaso o derrota. Que no es exactamente lo mismo decir que fracaso o derrota. Si tú dices que un fracaso es porque la idea no funciona, claro. Y si es derrota, es que por alguna correlación de fuerza las cosas no se dieron y bueno, vamos de nuevo, ¿cachai? Vamos a la pelea de nuevo. Entonces, los sectores, por decirlo más de izquierda, vieron lo de la Unidad Popular como una derrota. Dijeron, bueno, el proyecto está bueno, pero cometimos errores y nos derrotaron. Los sectores más críticos y más que van a ir en camino en dirección a la renovación socialista, van a decir, esto fue un fracaso. Fracaso. Entonces, en el sentido que las bases mismas del proyecto de la Unión Popular estaban equivocadas. Las bases mismas sobre las cuales se habían sostenido el proyecto de la izquierda chilena estaba equivocado. Diga.
esa diferencia, el tono de fracaso, sería también por una mirada hacia lo que está pasando en el exterior? Ciertamente. La conclusión a la que van a llegar los socialistas y el sector renovado, que también se va a incluir la gente del MAPU obrero campesino, va a estar vinculada ahí en ese grupo, es que la izquierda había sido insuficiente, no, habían comprendido mal, y estos eran los sectores que habían sido los más radicales antes, los que querían la lucha armada, entonces ellos dijeron, nosotros dijimos, la izquierda, y hablaban a nombre de toda la izquierda, nos faltó entender la importancia de la democracia. Menos valoramos la democracia y por lo tanto lo que tenemos que hacer es valorar la democracia en el sentido de la democracia liberal. ¿Ya? Y por lo tanto, y ahí está lo que pregunta el compañero, esta discusión sobre el fracaso o derrota de la Unión Popular y la idea del fracaso está ligado al debate sobre el socialismo real y la socialdemocracia europea, en el sentido que cuando en la lucha, como en Chile se pone en primer lugar la idea de la necesidad de la recuperación de la democracia, el diagnóstico que se hace del socialismo real, que era un socialismo real que estaba ya entrando, daba señales de crisis, que finalmente el socialismo real va a terminar en el año 89, y se hace crítico del socialismo real, que los modelos de lo que ocurría en la Unión Soviética, en la República Democrática Alemana, en Checoslovaquia, en Hungría, etc., era un régimen fracasado, antidemocrático, que era dictadura. Y que por lo tanto no podía ser un modelo de sociedad que nosotros quisiéramos copiar. Y por lo tanto surge mucho más la admiración por la socialdemocracia escandinava, Suecia, Dinamarca, Noruega, la socialdemocracia francesa, o la experiencia del Partido Comunista Italiano, que en esa época van a comenzar a vivir lo que se conocía como el eurocomunismo, los partidos comunistas de España, Francia e Italia, que van a hacer una visión crítica a la Unión Soviética. Entonces, en el fondo lo que está en el germen dentro del Partido Socialista es el cuestionamiento al materialismo histórico como sostén ideológico del partido. Y un cuestionamiento no superficial a las bases del pensamiento del Partido Socialista, sino que un cuestionamiento a las bases estructurales del proyecto socialista, del Partido Socialista. Entonces ellos hacen una autocrítica que donde no sé si conocen ese dicho, tirar el niño con el agua en la bañera, ¿no? Un poco... ¿Lo han escuchado, no? Que uno tira el agua con el niño en la bañera y tira todo para afuera. Entonces, y eso se termina por también expresar en la discusión interna del Partido Socialista sobre la concepción de partido. La idea de un partido para la revolución también es cuestionado. Entonces, se pasa de la demanda por el socialismo a la demanda por la democracia. ¿Ya? Y también se pone en cuestión esta idea de un partido socialista, un partido de cuadro, un partido organizado con el centralismo democrático, en fin. Entonces, el PS vive esta discusión muy profundamente y la vive muy tempranamente también, desde el año 76, 77, ya Altamirano tiene todo un giro en sus posiciones, de ser el más radical de la izquierda, del mundo de la izquierda chilena, a ser el más renovado de la izquierda chilena. Entonces vive un cambio así como súper drástico, ¿no? ¿Ah? Cuando llegó a Berlín, Altamirano, ahí se cambió absolutamente. ¿Usted le tocó conocer un poco esa...? Sí, la lucha que tenía con Altamirano, con el compañero Almeida. Con Almeida. Entonces, ese es el rollo que vive el PS, digamos. Sí, no sé si lo va a tocar después, pero también como la pregunta contraria, la percepción de derrota, ¿desde dónde se toma? ¿En qué sentido? En cuanto de que si la renovación se toma desde una percepción de lo que estaba pasando en el exterior, como le pasó a Altamirano, pero la percepción de que no fue fracaso, sino derrota, ¿desde dónde se toma o si persiste gracias a qué? Voy para allá. Voy con eso. Y bueno, finalmente esta discusión que se gatilla en los socialistas se termina generando una gran división. Yo ya dije que hubo como 10 grupos socialistas, pero la gran división fue en el sector de Altamirano, que está ahí en una foto del año tiempo de la Unión Popular,
y el grupo de Almeida. Entonces se genera el Partido Socialista del grupo de Altamirano, que va a ser conocido en los años 80 para las compañeras y los compañeros que son de esa época, se acordarán, que era el PS Núñez, porque el secretario general no era Altamirano, sino que Ricardo Núñez, colega de historia, de hecho también después fuera senador, ¿no? por Atacama, versus el tronco histórico, que era el tronco encabezado por Clodomiro Almeida, el PS Almeida, ¿no? Y estos dos grupos van a disputar la hegemonía dentro de la izquierda chilena, dentro del Partido Socialista durante toda la década de los 80, los Almeida, con los Núñez, y después los Arrate, ¿no? Que van a ser el que va a reemplazar a Arrate, el gran discípulo de Altamirano, ¿no? en esa época, ¿no? Y esos son los contenidos, ¿no? Entonces, el grupo Altamirano, admiración a la socialdemocracia, se renuncia al marxismo-leninismo, y sobre todo esto va a tener un gran impacto en la política de alianza, ¿no? Porque dice, si nosotros renunciamos al marxismo-leninismo, renunciamos a las tradiciones históricas de la izquierda chilena, hay que renovar a la izquierda chilena, por lo tanto lo que tenemos que hacer es una nueva política de alianza. Y el Partido Socialista de Altamirano, ¿no? Los socialistas de Núñez, van a cambiar el eje de la alianza y van a decir, bueno, ahora nuestro aliado histórico va a ser la democracia cristiana, el centro, para formar un gran bloque de centro-izquierda. Y ya no los comunistas. En cambio, los socialistas de Almeida van a mantener esa tradición histórica de la alianza comunista-socialista. Y esto se va a expresar también en la concepción acerca de cómo debía terminar la dictadura, que va a ser la gran división de la oposición en los años 80, la gran discusión interna dentro de la oposición, si es que la salida de la dictadura debía ser una salida pactada o una salida no pactada de la dictadura. El grupo encabezado por los socialistas de Altamirano van a ser los que finalmente van a abrir camino a la salida pactada de la dictadura y van a ser partidarios de esa salida, y el grupo de Almeida estaba por la salida insurreccional, lo que va a ser el Movimiento Democrático Popular, pero finalmente esa opción, como ustedes saben, no fue viable, y finalmente este grupo de Almeida termina unificándose con el grupo de Altamirano en un solo partido socialista que va a ser hegemonizado con esta idea. Entonces, finalmente, si queremos decirlo, quien triunfa en la discusión interna dentro del Partido Socialista es el grupo de los renovados. Esos son los que finalmente se terminan imponiendo. Dígame. Como anécdota, tú ya nombraste el año, 1977, yo conocí a socialistas que ahora identifico, serían del grupo de Almeida. Ellos decidieron expulsar a Altamirano, Sí. en un congreso. Sí, el Congreso de Argel, ¿no? El 79. Pero estos eran chilenos de acá, aquí en Ñuñoa, Macul. Y el partido y la tendencia Almeida duró hasta 10 años después, hasta el 87 todavía existía. Sí, todavía existían. De hecho, el PS Almeida llega a la formación del partido País. El País, el Partido Amplio de Izquierda Socialista, que fue un partido instrumental que se creó para poder tener candidatos en la elección parlamentaria del año 1989. De hecho, que ahí se eligió a Juan Pablo Letelier como diputado, me parece, por el Partido País. Y ahí iba candidato también Luis Mayra, se perdió en Concepción, ¿no? Justamente, ¿no? Hasta ahí llegó el Partido Socialista de Almeida, y luego eso, por eso que la unificación, el Congreso de Unificación Socialista del año 90, finalmente. O fines del 89 o principios de los 90. Pero, nada, pues, fueron finalmente derrotados. Disculpa, Dígame. en los años 80, la figura de Altamirano se pierde. Queda efectivamente la de Núñez, pero detrás de eso no. Sí, Altamirano era el hombre detrás de, como dicen ahora, el factotum, ¿no? O sea, el secretario general era Núñez y él estaba en Chile. Que lo que yo entiendo es que el Partido Socialista de Almeida tenía más militantes en Chile. Era un partido más grande, tenía el aparato sindical, tenía la presencia del mundo el movimiento estudiantil universitario, era más importante, pero claro, ideológicamente la discusión ideológica fueron más potentes el mundo renovado. Porque se produce, claro, yo no quise entrar en detalle, pero
En los años 80 se forma lo que se llama el bloque socialista, que va a ser un bloque de unidad donde van a participar gente del MAPU, de la izquierda cristiana, otros grupos de izquierda, y se van a... y acuérdense que el MAPU está dividido, que era el MAPU OC, MAPU Garretón, MAPU Gasmuri, entonces hay una convergencia, y de hecho se forma un movimiento que se llama la Convergencia Socialista. Entonces las ideas de la renovación no fueron solamente el grupo Altamirano, sino que se sumaron otras fuerzas. De hecho, como la izquierda cristiana, la gente del MAPU, y la gente del MAPU, que es un partido pequeño, pero ideológicamente con mucha potencia en lo intelectual. Ahí está Manuel Antonio Garretón, no el Oscar Guillermo, Manuel Antonio, está Tomás Mulián, está Ernesto Tironi, Eugenio Tironi, en fin, gente que llevaron en esa época, hicieron grandes aportes o discutieron mucho y llevaron mucho el agua al molino de la renovación socialista. Bueno, sobre los que plantearon que la cuestión había sido una derrota, quienes más destacaron en esa línea fueron los comunistas, a propósito de la pregunta del compañero, ¿no? Así que si miraron un modelo externo como para pensar el tema de la derrota. En el caso de los comunistas habían sido el ala más moderada de la Unidad Popular, el ala más cercana a Salvador Allende, la menos radicalizada. Entonces, los comunistas vienen el golpe de Estado, son brutalmente reprimidos, igual que los socialistas y el MIR y otras fuerzas, pero lo que plantea de alguna manera es como una continuidad de la línea política que venía de los tiempos de la Unidad Popular, y a pesar de haber sido grandes adversarios durante la Unidad Popular, el Partido Comunista plantea rápidamente una tesis como de conformar una fuerza, una coalición de centro-izquierda que se enfrentara a la dictadura, y se le llamó el Frente Antifascista. Ahora nosotros hay que ponerlo en contexto, ¿no? La democracia cristiana, Eduardo Frei había jugado un papel súper importante en el golpe de Estado, ¿no? De hecho, Frei salió hablando a favor del golpe de Estado en la televisión, que a los demócratas cristianos como que no les gusta mucho recordar ese momento, pero así fue. Elwin lo mismo, digamos. Entonces, el gesto que hacía el Partido Comunista es decirle a Frei, decirle a Elwin, la democracia cristiana no se declara opositora a la dictadura, sino que hasta el año 76, más o menos, que la democracia cristiana se vuelve opositora a la dictadura. Algunos militantes demócratas cristianos colaboran con el régimen, con la dictadura, se hacen funcionarios de la dictadura. Villarzú, Cach, otros nombres, ¿no? Entonces, lo que hacía el Partido Comunista era decirle, demócratas cristianos, háganse opositores y estemos unidos para luchar contra la dictadura. Bueno, esa idea de Frente Antifascista fue un fracaso rotundo porque los demócratas cristianos jamás estuvieron disponibles para hacer una unidad con los comunistas en todo este periodo. De hecho, los únicos momentos donde han habido acuerdos con los demócratas cristianos electorales tenemos que remontarnos al 2008 con los pactos de omisión, con el apoyo a la Claudina Núñez en el 2008, el apoyo a los 4 candidatos a diputados del Partido Comunista el año 2009, y los tiempos de la nueva mayoría. Entonces, históricamente es muy raro, digamos, para los demócratas cristianos, un partido ideológico, para ellos es muy raro tener una alianza con los comunistas. Ahora sí, es cierto, en las cúpulas de la democracia cristiana, porque en términos territoriales, en el tiempo de la dictadura, la democracia cristiana en su base fue parte del proceso de la lucha territorial en los espacios de las poblaciones, principalmente los que estaban ligados a todos los comedores populares, a los espacios de las comunidades cristianas. Había un vínculo que se desarrolla en la población a propósito de la dictadura y sobre todo en los años 80, donde ellos también reconocen esta diferencia, sin necesidad de ser no demócratas cristianos, pero sí se generan, digamos, alianzas con todos los que estaban luchando contra la dictadura. Y el movimiento social no se expresaba esta división porque, junto con lo que señala la compañera, hay que destacar toda la política unitaria en el movimiento sindical. El papel que jugó en ese tiempo Manuel Busto, gran dirigente sindical, muy unitario, que el año 78 va a conformar la Coordinadora Nacional Sindical, que después va a ser el Comando Nacional de Trabajadores, después va a ser la CUT, la Central Unitaria, digamos, que va a estar unidos las fuerzas de centro y de izquierda.
Pero aquí me estoy refiriendo, digamos, a la alianza, digamos, por cúpula, de la dirigencia. Claro. Y eso nunca ocurrió, sino que hasta los 2000, en toda la dictadura no ocurrió, en todos los gobiernos de la concertación no ocurrió, y vino recién la nueva mayoría a hacer una alianza electoral, porque ni siquiera fue una alianza programática tan clara la nueva mayoría. Bueno, en ese contexto los comunistas dicen, bueno, nosotros, la Unidad Popular no fue un fracaso, fue una derrota. Y en el análisis de los comunistas, al revés de los socialistas, dijeron nosotros pecamos de ingenuidad al creer que las Fuerzas Armadas chilenas tenían un compromiso democrático, y lo que nos faltó a nosotros fue tener una concepción más global del problema del poder. Ese era el lenguaje que se utilizaba. Nos faltó una concepción más global del problema del poder, y por lo tanto lo que nosotros pecamos ingenuamente fue de no contar con una política militar, de no comprender el factor de lo militar en la política. Y por eso que en el famoso pleno de Moscú, el primer pleno del Partido Comunista después del golpe de Estado, que se retrasó esperando que Luis Corbalán estuviera libre, no se hizo el pleno porque no estaba Corbalán, porque Corbalán estaba preso. Se llega a la conclusión de que hay un vacío histórico en la línea del Partido Comunista, que era el no haber comprendido el problema de lo militar en la política. Y en esa época, y ahí te contesto, compañero, es una época en que se da esta discusión, está terminando la guerra de Vietnam, está el año 70 está la guerra de los nicaragüenses, el Frente Sandinista en Nicaragua. El año 80 está el Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Están las guerras, los cubanos están participando en la guerra en Sudáfrica, en Angola, apoyando a la MPLA, que era el movimiento que apoyaban los cubanos. Y se produce un hecho que hoy día es bien conocido, que el año 75, en el verano del 75, la Dirección Nacional de la Revolución Cubana le ofrece al Partido Comunista que abría sus escuelas matrices de formación militar para que militantes comunistas se empezaran a formar como oficiales de ejército en las casas matrices de los cubanos. Y ahí entran en una primera camada, entran alrededor de 50 personas, la mayoría hombres, para formarse como oficiales de ejército de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. El ofrecimiento de Fidel era que tenían que en algún momento se iba a acabar la dictadura. Nadie pensó que iba a ser tan larga la dictadura, que se iba a terminar la dictadura y que las fuerzas de izquierda iban a necesitar oficiales de ejército comprometidos con el pueblo, y estos oficiales iban a ser los que se formaran en Cuba, oficiales comunistas chilenos formados en Cuba. Todavía en el año 75 no hay un diseño, o sea, lo que quiero decir, se empiezan a formar militarmente en Cuba sin el diseño de una política sobre qué hacer con estos compañeros. Aquí primero, es como decir, primero tuvimos los cuadros y después tuvimos la política, ¿ya? Después, ¿qué hacemos con ellos? Después vino el qué hacemos con ellos, ¿ya? Y eso, el que hacemos con ellos, derivó hacia el año 80, hacia una discusión hacia el año 80, dentro de la dirección del Partido Comunista, muy alojado dentro de la dirección del Partido Comunista, no entre las bases que estaban en Chile, sobre cómo terminar con la dictadura. Y la tesis que se va a imponer a la larga, porque va a ser una discusión larga, dentro de la dirección del Partido Comunista, va a ser que la salida más probable, así se decía, va a ser una salida insurreccional. Es decir, la idea era que hubiese como un paro nacional prolongado, el PNP que se llamaba, un paro nacional prolongado que podía ser gatillado a través de un movimiento estudiantil, un movimiento secundario, la clase obrera, en fin, y que la gente ya salía a la calle, mucha gente en la calle durante muchos días. Eso iba a ser general, iba a estar acompañado por la fuerza propia del pueblo, que se denominaba así, que iban a volar los puentes, se iban a ocupar las calles, la ciudad, el país iba a dejar de funcionar en un eje histórico, en un eje Valparaíso, Santiago, Concepción, y eso iba a hacer que las Fuerzas Armadas le quitaran el apoyo a Pinochet y se recuperara la democracia. Y por lo tanto la propuesta del Partido Comunista era una salida insurreccional que tenía 3 puntos básicos.
Uno, el gobierno de los hombres buenos, así se decía, el gobierno de los hombres buenos, asamblea constituyente y recuperación democrática, ¿no? O sea, el Partido Comunista ni siquiera exigía ser parte del nuevo gobierno, sino que se terminara la dictadura y se instaurara, digamos, un gobierno de transición que hiciera una nueva constitución y hiciera una transición democrática en base, digamos, a la tradición democrática del pueblo chileno. Y por lo tanto, el Partido Comunista representó un momento, en los años 80, un proceso de giro hacia la izquierda en sus posiciones políticas respecto en comparación al periodo anterior, ¿no? Y ahí está la conformación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y todo esas historias que más o menos son más conocidas, digamos, el papel de lo militar en la política. Entonces el Partido Comunista tuvo, a diferencia de los socialistas que se cuestionaron las bases estructurales de su paradigma político o ideológico, los comunistas dijeron: tenemos que seguir, reafirmar nuestra idea y tenemos que recuperar la democracia a través de todas las formas de lucha y todo este giro. Eso generó toda una discusión muy grande dentro del Partido Comunista, y cuando finalmente la salida insurreccional no se da, hay algún momento se pensó que hubo dos momentos en que se pensó que podía darse la salida insurreccional. El 2 y 3 de julio, digamos, tres momentos, podríamos decir, tres momentos. El 2 y 3 de julio, que ahí estaba el diseño, ¿no?, del paro nacional prolongado, una paralización del país, y acompañado por la fuerza propia, por los grupos militares que iban a hacer que la ciudad dejara de funcionar. Muy pensado en el modelo de lo que había sido la revolución en Irán, cuando cayó el Shah de Irán, en el año 79, 78, 79. Ese fue un momento que se pensó que podía darse lo que el Partido Comunista denominó en ese momento como la sublevación nacional. Un segundo momento que se pensó que podía darse la sublevación nacional fue el intento de ajusticiamiento de Pinochet, fue el 7 de septiembre de 1986. La idea era que dar un jaque al rey, sacar al rey, eliminar a Pinochet, y que eso iba a producir un levantamiento. En ese tiempo los muchachos de la Jota que estaban haciendo el servicio militar tenían como esa instrucción. O sea, la idea era producir un levantamiento. Y un tercer momento que se pensó que podía darse esto fue el plebiscito del 88, donde la apuesta de los comunistas fue que había la apuesta era que iba a haber un fraude en el año 88, que el 88 iba a haber un fraude electoral y que por lo tanto lo que había que hacer era defender el no. Los que son de esa época se acordarán, la defensa del no. ¿Y en qué consistía la defensa del no? Llamar a un levantamiento democrático, ese fue el concepto que se utilizó, llamar a un levantamiento democrático en defensa del no, salir a la gente a la calle, y nuevamente el mismo diseño, mucha gente en la calle, por eso que era una rebelión de masas, ¿no?, con gente en la calle, y provocar la alteración del funcionamiento del país, y eso provocar la salida de Pinochet y la recuperación de la democracia. Finalmente eso fracasa, y el Partido Comunista, después de este fracaso, o no se da, finalmente se da la salida pactada, no la salida no pactada que representaban los comunistas, es que el Partido Comunista vive su propio ajuste de cuentas el año 89, se cae el muro de Berlín, se queda sin línea política porque no se da la salida pactada, la salida no pactada, y se suma en una crisis terrible el año 1989 hasta especialmente el año 90, una crisis muy grande de salida de militantes, de división y de fractura interna muy importante. Bueno, el caso del MIR, un partido que surge el año 1965, de grupos más radicales de izquierda. El año 70, cuando viene el golpe de Estado, el MIR declara que no es la derrota de los revolucionarios, que eran ellos, sino que es la derrota del reformismo, que eran los comunistas particularmente, y Salvador Allende. Ellos hacen un diagnóstico que los mismos miristas después consideraron muy errado, que es decir que el golpe de Estado no fue la derrota de toda la izquierda, sino que fue una derrota de un sector de la izquierda,
que es lo que ellos denominaban como la izquierda reformista. Entonces el MIR proclamó lo que se conoció como el MIR nos asila, ¿no? Sino como diferencia de los comunistas, los socialistas que sí se asilaban, que ellos eran los más revolucionarios, y llama tempranamente a acciones armadas contra la dictadura. El MIR fue muy duramente golpeado, cuantitativamente, proporcionalmente, me parece que según las cifras del informe Rettig, en proporción fueron los más golpeados por la dictadura, no en números netos, sino que en proporción de militantes, porque era un partido mucho más pequeño que los socialistas y los comunistas, y recibieron una gran represión, y por lo tanto Miguel Enríquez, que su líder, va a ser asesinado en el año 74, en el año 75 se asila la dirección de Pascal en la Nunciatura, y por lo tanto tienen un intento, queda muy golpeado, con muy poca capacidad de acción, y hay un intento o una operación retorno a partir del año 78-79, y que quisieron tratar de hacer un foco guerrillero en la zona de Neltume, claro, y finalmente los capturan en el año 81, y el aparato militar del MIR, la Fuerza Central del MIR, realiza algunas acciones, se robaron la bandera, sí, la bandera, ¿no? Se robaron la bandera, ejecutaron a algunos oficiales de ejército, pero van a ser detectados, y hacia el año 84 la Fuerza Central del MIR va a ser aniquilada en un sector del valle, de Las Condes, y el MIR queda con una capacidad operativa y de influencia muy, muy disminuida. Eso va a ser el 84, y rápidamente entra una división del MIR entre los renovados y el grupo histórico, y hoy día el MIR como tal dejó de existir. Claro, lo que se habla hoy día es que existe lo que se denomina la cultura mirista, que hay gente que se identifica con lo que fue el MIR, pero el partido como históricamente existió en su momento ya no más, ya no existe. Hay grupos que tienen como el timbre del MIR, ¿no? Pero No tienen órgano. claro, son como grupos. Me tocó hacer unos veces, ¿ya? Ir a un velorio de uno de los dirigentes. De Guillermo Rodríguez, El Ronco. el Ronco, que sí falleció hace poquito. Exacto. Que había fallecido y estaba velando en el Estadio Nacional, al entrar al Estadio Nacional. Y estaba el féretro y estaba en la compañía. Era muy bonito porque además en la otra bonita había un grupo de frente, bandera al frente y todo, porque iba a seguir Carrillo, además que habló, había sido muy junta de él porque incluso habían compartido celda. Sí, pues estuve. Entonces había toda una historia. Pero lo impresionante es que no había cuento. Sí, claro. Entonces uno miraba y decía, esto se va, se decía, yo tengo muchas amigas, y son todas contemporáneas. Claro, los jóvenes, las agrupaciones jóvenes que se inspiran en el MIR son colectivos como la Juventud Guevarista. Hay una serie de grupos que tienen mucha expresión en el movimiento universitario, secundario, pero claro, ya no tienen esa fuerza, ¿no? El caso de Guillermo Rodríguez fue uno de los estaba detenido y fue envenenado por eso era ronco, porque la CNI hizo una prueba, comillas, para la operación que terminó asesinando a Frey. Entonces lo que hicieron fue, envenenaron a unos presos comunes, y como compartían con los presos políticos, Guillermo Rodríguez, murieron como 3 presos comunes con el mismo veneno que envenenaron a Frey. Y entonces le quedó afectado a las cuerdas vocales. No, a Frey le pusieron una bacteria. El gas Claro. era el que inventó El berrío. Pero está relacionado, lo que le ocurrió a Guillermo Rodríguez está relacionado después con el asesinato de Frey. ¿No lo sabía usted? Y por eso le decían el ronco, porque él tenía una voz así. Pero le quedó como secuela de ese envenenamiento, claro. Sí. Muy apreciado. Tiene unos libros muy bonitos, tiene un libro que se llama Aceldama, Campo de Sangre, que cuenta su historia estando preso, ¿no?
Escribía bastante Rodríguez. Pero los miristas, lo que como tal hoy día ya no existe, ¿no? Es un grupo, un partido que tuvo mucho reconocimiento, pero que ya no existe más. Están vinculados más bien a grupos De la memoria. Sí, sí, exactamente. Bueno, la foto es icónica, ¿no? Simboliza cómo se dio el retorno a la democracia en Chile, ¿no? La izquierda, a partir de los 90, por lo tanto, se recupera la democracia en Chile y hay dos izquierdas, ¿no? Lo que se llama la izquierda en el poder, que van a estar los socialistas y el PPD, y la izquierda extraparlamentaria, como se le conocía en esos años, que lo va a hacer hasta el 2010, que está representada básicamente por el Partido Comunista y otras agrupaciones menores, grupos socialistas, grupos miristas y grupos rodriguistas. El contexto que se da, la recuperación, estos gobiernos de carácter de centro-izquierda, que se le llamaron los gobiernos de la concertación, es que especialmente en la década del 90, cuando se producen los gobiernos de Frey, de Elwin y de Frey, especialmente el de Elwin, pero el de Frey también, en su inicio, es la gran presencia política de Pinochet, de la participación política de Pinochet, ¿no? Acuérdense que el hombre deliberaba descaradamente el ejercicio de enlace, el boinazo, que no impedía que su hijo fuera procesado, el Agustino Chico, el de los Pinochet, la empresa Balmoval, etc. Entonces, Pinochet seguía siendo... por eso que en Chile los historiadores y las historiadoras hablan más bien de post-dictadura, a partir del año 90, más que de democracia o de transición. Post-dictadura, porque lo que te implica la idea de post-dictadura es que hay un fuerte lazo de continuidad entre el proceso anterior, que era el periodo dictatorial, con el periodo siguiente, que es la democracia. Entonces, por eso que se habla de la post-dictadura. Lo segundo, habían grandes... claramente Pinochet dejó todo atado y bien atado, como se decía en ese entonces, lo que se conocían como los, comillas, enclaves autoritarios. ¿En qué consistían estos enclaves autoritarios? Que Pinochet, desde que perdió el plebiscito el 5 de octubre de 88, hasta que dejó el poder el día 11 de marzo de 1990, que tuvo como casi 2 años, 1 año y medio, ¿no? Dejó una serie de leyes y de designaciones para poder dar continuidad y evitar que, lo que, comillas, su obra fuera reformada por los nuevos gobernantes. En este sentido, aquí fue muy influyente el papel de Jaime Guzmán, que él había visto el ejemplo de lo que había ocurrido en España con Franco, era el gran admirador de la dictadura de Franco, que cuando muere Franco, el legado franquista, los nuevos gobernantes lo desestructuraron. Entonces lo que se pensó fue una fórmula para evitar que en el fondo, para evitar que se desestructurara la obra del régimen. Y por eso que la idea era que hubiese pinochetismo sin Pinochet, ¿no? O que hubiese proyecto dictatorial en democracia. Y ahí está la designación de bueno, en el Parlamento tenía mayoría de la derecha gracias a la designación de 9 senadores, todos designados por Pinochet. Y eso aseguraba la no reforma de la Constitución. Dime. También la creación de la oficina. Bueno, pero eso diría que fue más propio de la decisión del gobierno de Elwin, ¿no? Más que la decisión después del atentado de la muerte de Guzmán. Pero los clave autoritarios eran los senadores designados, fueron los miembros de los tribunales de la Corte Suprema, también todos designados por Pinochet, el modelo económico, y el gran tema también del tema de los derechos humanos, que la consigna que era verdad y justicia pasó a ser verdad en la medida de lo posible. Y eso definió verdad y justicia en la medida de lo posible, ¿no? Se aprueba el informe Rettig, que Pinochet lo rechazó tajantemente, nunca lo reconoció, pero se aprueba, pero no debía haber justicia en todos los casos de violación a los derechos humanos. Y por lo tanto fue un régimen que
lo que lo ha definido un cientista político que se llama Claudio Fuentes, habló de lo que caracterizó este régimen, a estos gobiernos de centro izquierda, fue el gradualismo político. El gradualismo, todo era gradual, todo era en la medida que se podía, todo, y por lo tanto eso fue lo que se conoció en su momento, estimados compañeros y compañeras, como el modelo chileno. Porque esto justo se acompañó con una tasa de crecimiento económico, una tasa de crecimiento económico altísima. En Chile, entre el año 1988-87 hasta 1997, durante casi 10 años, creció un promedio del 7% anual. Entonces eso fue un momento de gran abundancia económica. El país vive un proceso de disminución de la pobreza, bastante drástico también. Entonces se creyó que estos eran los grandes éxitos, el gran éxito que tenía el gobierno de Aylwin y de Frey, ¿no? El ciclo de crecimiento de la economía se paraliza el año 98, que se produce lo que se conoció como la crisis asiática, una crisis en Corea, que terminó gatillando al resto del país. Y ahí empezó a bajar la tasa de crecimiento económico y también vinieron otros problemas. Eso es como el contexto, ¿no? Y bueno, a propósito de la creación de la oficina, bueno, los grupos armados de izquierda más radical siguieron operando, especialmente durante el gobierno de Aylwin, y uno de ellos fue el grupo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, que está el Lautaro también, el grupo mirista, pero los rodriguistas son los que ejecutan a Guzmán el 1 de abril del 91, a la salida de la Universidad del Campo Oriente, la Universidad Católica. Y eso provocó que el gobierno de Aylwin creara la oficina, ¿no?, de seguridad que estuvo a cargo de la represión de estos grupos armados de izquierda, ¿no?, que finalmente van a dejar de operar hacia el año 90. La última gran acción va a ser la fuga por el helicóptero, ¿no?, en el año nuevo del año 96. Chilling. Chilling. Sí, pues. Burgos también y Solís, que ahora apoya a Matei. Por Matei. Sí, que es de amarillos. No, una joyita, ¿no? Burgos también está con Matei. Que era el subsecretario del Interior. Exacto. Sí, también estuvo ahí. Él, sin haber tenido el cargo, pero funcionaba con eso. Me parece que Jaime Capulli, como parlamentario, era el vínculo, recuerdo estar con él, pero Sí. no tenía Jaime nada que ver con la oficina. Sí. Bueno, sí, dígame. El anterior, el estado anterior. Sí. En esa época partimos y se siguió trabajando con la autoritaria, negociando el tema de los derechos humanos en la medida de lo posible, pero como que cuesta ver que también hubo otras cosas que continuaron con las privatizaciones de empresas. Se privatizó EMOS, con el gobierno de... Y todas las empresas, la CAP, el Endesa, Soquimich, por ejemplo. Entonces hoy día nos encontramos con toda esta, como que todo es así, todo fue legal, fue bien hecho. Como que nunca Claro, lo que pasó fue que... como chileno, que todas esas empresas eran del Estado. ¿Por qué pasó eso? Lo que pasó fue que una de las leyes de amarre de la dictadura fue que la Cámara de Diputados, tú sabes que la Cámara de Diputados su labor es de fiscalización. Pero lo que hizo, también compañero, lo que hizo la Cámara de Diputados, lo que hizo una de las leyes de amarre, que la Cámara de Diputados no podía fiscalizar las privatizaciones. Entonces no se podían revertir. Entonces, en el fondo, la gran pasada de cuenta que tienen los gobiernos de la Concertación es que terminaron legitimando la herencia de la dictadura. Entonces, en esta idea de decir, bueno, vamos a ir reformando en el camino, finalmente se termina legitimando. Entonces, ahí hay figuras como... Dígame. En el Congreso
90, ¿ya? Y venía haciendo política en el interior de la tercera. Entonces, y por supuesto había muchos parlamentarios de izquierda a quienes yo conocía de la época de la universidad, incluso amigos míos. Por lo tanto, tenían información de las que no podía publicar incluso. Y se creó una comisión para investigar lo que había sido, lo que el compañero Antonio decía, ¿ya? Lo que habían sido todos los traspasos de las empresas que pertenecían a Corfo. ¿Ya? Todas ellas que Pinochet se las pasó a amigos, familiares como consejeros. ¿Ya? Y pasaban los meses, y la comisión no funcionaba. Entonces, yo una vez hablé con un diputado socialista que se llamaba, prefiero porque falleció, una excelente persona y era un muy buen amigo, compañero y amigo. Y me dijo, bueno, ¿qué pasa con la comisión de investigación de lo que pasó con Corfo? Entonces me dijo que no podemos hacer nada. ¿Y por qué? Porque en una altura de partido y de gobierno y etcétera, ya se negoció. Claro. Y nunca más se reunieron. Y nosotros no teníamos la verdad. No. Y en el fondo, y por eso que quería poner como el ejemplo del gobierno de Lagos, uno de los hitos fundamentales que se va a dar, que no se van a modificar las leyes, van a ser en el ámbito laboral. Ustedes saben que el plan laboral del año 79 con José Piñera reformó las prácticas laborales en nuestro país, debilitando sindicatos, debilitando la negociación colectiva. Y, claro, toda la seguridad social, pero en el caso de las leyes laborales, a propósito, me acordaba cuando planteaba la compañera, el gobierno de Elwin planteó un paquete de reformas laborales muy profundas para restaurar la negociación por rama, en fin. Fue rechazado sistemáticamente en el Parlamento porque el Parlamento tenía mayoría de la derecha. El gobierno de Frey no realiza grandes propuestas de reformas laborales, pero sí el gobierno de Lagos hace una gran reforma del Código del Trabajo. Hace una reforma muy profunda y ahí quien llevó el sartén por el mango la negociación fue un senador designado por Frey, que se llamaba Edgardo Benninger, lo ubicarán varios, y Edgardo Benninger llevó a cabo una negociación en que se les terminó legitimando finalmente el plan laboral de la dictadura, ¿no? Entonces jugó un papel, entonces los que en algún momento habían sido los partidarios o habían representado la idea de un cambio en leyes importantes heredadas por la dictadura, terminaron siendo los que le pusieron el timbre para terminar de legitimarla, ¿no? Entonces, bueno, en todo este periodo de fines de los 90 se produce todo este cambio. Va a ser importante la detención de Pinochet en Londres en el 98 para el tema de los derechos humanos. Y también ya hacia fines de los 90 comienza el debate interno dentro de la concertación entre el sector más de izquierda, el sector más centrista, que eran los autocomplacientes contra los autoflagelantes. Así se le llamó ese debate, que eran los que decían lo hemos hecho todo muy bien, o versus los que ya tenían una percepción de que no estaba todo tan bien, de que había excesiva continuidad. Y estaba esa discusión interna dentro de la concertación, y hacia fines del 99 se va a producir el cambio de eje en la concertación, que va a ser el eje. En los primeros 10 años el eje había sido la democracia cristiana, en los segundos 10 años, segundo ciclo, con Lago y Bachelet, el eje va a estar en el PSPPD, ¿no? El socialista y el Partido por la Democracia. Entonces asume el gobierno de Lagos en el año 2000-2006, y el gobierno de Lagos, que de alguna manera, se acordarán ustedes que era el nuevo socialista en el poder, así se le planteó, ¿no? Y él dijo, no, yo no soy el nuevo socialista, sino que soy el tercer gobierno de la concertación. Quiso marcar esa diferencia. El legado del gobierno de Ricardo Lagos, lo que se trató de hacer fue hacer un cierre de la transición democrática.
porque está la eterna discusión de cuándo termina la transición democrática, que es eterna, ¿no? Para algunos todavía estamos hablando de transición. Y eso se da en algunos síntomas importantes de cierre, de cambio de ciclo. La detención de Pinochet en Londres y el periodo posterior, después cuando se descubren las cuentas del Banco Rix y toda la corrupción de Pinochet, hace que hayan condiciones políticas como para tratar de cerrar la transición. Hizo hechos simbólicos como abrir la puerta Morandé 80, dio señales en materia de derechos humanos importantes, estableció la Comisión Balech, ¿no? Que también se consideró como uno de los avances. El ejército en ese tiempo se consideró como un avance muy importante lo que hizo el general Cheire, que hoy día de alguna manera quedó como bien como puesto en tela de juicio. Y el año 2005 se hace una reforma importante de la Constitución del 80. Una serie de reformas muy importantes y de hecho la Constitución del 80, que era la Constitución de la dictadura, los partidarios de Lago, de la Concertación, decían, bueno, ahora la firma de la nueva Constitución la tiene Ricardo Lagos. La Constitución del país, son tan grandes las reformas que se hicieron que el timbre del gobierno de Lagos del año 2005. Entonces, unos argumentos para el proyecto de constitucional que se dio después de la nueva constitución, dicen que con Lagos había acabado la constitución del 80, que las reformas habían sido tan profundas en el 2005, las que se habían aprobado en el 2005, que ya no era posible hablar de constitución de Pinochet. Era una constitución una constitución democrática, claro. El ministro de Hacienda de Lagos fue Nicolás Izaguirre, que impuso una lógica neoliberal radical, que era lo que se conoció como el superávit fiscal. Una regla de que siempre tenía que haber un 1.5 del PIB en superávit, o sea, no, había que contraer siempre el gasto. El gobierno de Lagos se caracterizó por la firma de acuerdos internacionales y de comillas, como se le denomina, como la globalización de la economía chilena. Entonces, se considera para muchos analistas como que el gobierno que más profundizó el modelo neoliberal habría sido el gobierno de Lagos por las medidas que tomó. Su proyecto estrella fue el plan Auge, el Auge que es atención universal de con garantía explícita. Eso significa el Auge, que todos lo conocemos, ¿no? Que es como un listado de prestaciones que el Estado tiene que asegurarle a la gente que darse. Fue una discusión esto fue definido como por un trabajo bien importante de un sociólogo que se llama Manuel Antonio Carretón, como que representa muy la lógica de los gobiernos de la Concertación, que es la lógica de corrección al modelo neoliberal. No es reforma del neoliberalismo, sino que aplicarle como correcciones. Entonces, dentro del mismo modelo neoliberal, aplicar algún tipo de medida de reforma. Y eso habría sido el proyecto estrella, el proyecto social estrella del gobierno de Ricardo Lagos, que fue el proyecto Auge, modelo que existe hasta el día de hoy, ¿no? Que yo lo que entiendo se iba ampliando, incorporándole nuevas enfermedades a las prestaciones que puede dar el plan Auge. Lagos termina con una gran popularidad su gobierno. Empezó con una relación muy hostil con el mundo empresarial, pero termina con una relación tan buena con los empresarios que el presidente de los empresarios, que era un tipo que se llamaba Somerville, Hernán Somerville, que era dirigente de los bancos, dice, cuando estaba terminando el gobierno de Lagos, hizo una frase para el Bronce que dijo: los empresarios amamos a Lagos. Para ser más riguroso, dice, mis empresarios aman a Lagos. Entonces, refleja, digamos, bien, digamos, el contenido de este gobierno, ¿no? Y en 2006 vuelve a ganar las elecciones la Concertación con Michelle Bachelet, que se planteó como un gobierno distinto, porque Michelle Bachelet representaba el ala de los autoflagelantes dentro de la Concertación, el ala más de izquierda dentro de la Concertación, y se planteó que iba a ser un gobierno distinto al anterior, dijo que iba a ser un gobierno ciudadano, inclusivo, como planteando que iba a ser un tono distinto, pero rápidamente esto quedó como cuestionado porque
asumió en marzo, el 11 de marzo de 2006, y en mayo estallaron las movilizaciones de la llamada, comillas, Revolución Pingüina, y eso puso, digamos, en el tapete un tema de programa de proyecto, un tema de discusión nacional, que era la educación. Nadie había discutido el tema de la educación en la elección presidencial del 2005, 2006, y se instala, digamos, por la fuerza ese tema. También hay movilizaciones de los subcontratistas del cobre, por eso que lo quise poner también ahí, los contratistas del cobre, y también hay huelga de los empleados públicos, de los profesores, hay un momento de aumento de la conflictividad social. Y así como Lagos tuvo su plan auge, la reforma estrella, la política pública estrella del gobierno de Bachelet fue una reforma al sistema de pensiones, ¿no? En ese tiempo se planteó la posibilidad de una AFP estatal que era como el socialismo, es decir, que era algo que hoy día ya fue descartado, ¿no? Pero se hizo una reforma de pensiones para mejorar algunos indicadores, pero fue una cosa cosmética, ¿no? El sistema de la AFP quedó una vez más bien instalado, ¿no? Bueno, y la izquierda extraparlamentaria, ahí la quisimos simbolizar con la imagen de Gladys Marín cuando estaban desocupando el local de San Pablo, ¿no? Ese fue el año 2001, si no me equivoco, 2001. La tesis de los comunistas en particular, que se habían quedado fuera del pacto de la concertación, dijeron, la tesis fue esta, ¿no? Nosotros habíamos luchado por la recuperación de la democracia, cambió el régimen político, ciertamente, ya hoy día no vamos a plantear todas las formas de lucha, no vamos a agarrarnos formas de lucha armada, pero sí está pendiente la recuperación de la democracia. Esa fue la tesis de los comunistas. Dijeron, en Chile no hay democracia plena, sino que hay espacios democráticos. Hay parlamento, pero un parlamento amañado, hay posibilidad de participar, pero hasta por ahí. Por lo tanto, la tarea que se impusieron los comunistas y las comunistas era profundizar el régimen democrático y, por lo tanto, y romper la institucionalidad de la dictadura. ¿A través de qué forma? De la movilización social y de esa manera recuperar la democracia, una verdadera democracia. Y el Partido Comunista se hizo muy crítico del continuismo del modelo neoliberal, no tan solo la idea de la verdad y la justicia, y también contra la política de acuerdos con el gradualismo de la concertación, que se expresaba en acuerdos con la derecha, con el gran empresariado y las Fuerzas Armadas. Entonces, esta política en los años 90 el Partido Comunista sobrevivió, podríamos decirlo políticamente, porque estaba marginado de los acuerdos parlamentarios, por lo tanto tenía escasa visión y salidas públicas. De hecho, no sé si se acordarán algunos acá, que cuando iban a entrevistar a un comunista en la tele era como, oye, van a entrevistar a uno para que lo vean en la tele, así como que un acontecimiento. Cuando salió una entrevista en el Mercurio, en la Tercera también, entonces son años difíciles los 90. Así con todo, el Partido Comunista logró presencia en el movimiento social, grandes movilizaciones en la FENAT. En ese tiempo había un dirigente que se llamaba Humberto Cabrera, comunista en ese tiempo, dirigió grandes movilizaciones, Jorge Pavés en el colegio de profesores, el movimiento estudiantil universitario también jugó un papel, también donde estaba la Juventud Comunista, y llegó a topes en elecciones de diputados con el 7%, que hoy por hoy con un 7%, varios quisieron tener el 7% de la votación, pero como había un modelo binominal, tú con ese porcentaje de votación sacabas 0 diputados siempre. ¿Ah? No había forma de darle con eso. ¿Ah? Si no estabas dentro de las dos coaliciones mayoritarias, nunca ibas a sacar un diputado. Y eso fue de hecho lo que ocurrió. La década de los 90 termina con la candidatura presidencial de Gladys Marín, que despertó una gran ilusión dentro de las fuerzas de izquierda en su momento, pero terminó en un resultado con mucho menos votación de lo que se tenía pensado, porque la presidencial se binominalizó, porque Lavín hizo una campaña muy astuta en ese momento, el año 99, cuando dijo viva el cambio, ¿no? Se puso como el símbolo del cambio,
Y mucha gente que hubiera votado por Gladys Marín votó en primera vuelta finalmente por Ricardo Lagos, en primera y en segunda vuelta, ¿no? Y esto se terminó se va a producir en la década de los 2000 entre un proceso de acercamiento entre la oposición y la concertación, entre, no sé si las posiciones, pero sí las necesidades de la concertación y las fuerzas de izquierda, que finalmente así se ejemplifica de la siguiente manera. El año 2000 el Partido Comunista no llamó a votar por Ricardo Lagos en segunda vuelta, se decretó una especie de libertad de acción porque hubo mucha discusión interna, ¿se acordarán? Pero sí llamó a votar por Bachelet el 2006 y sí llamó a votar por Frey el 2010. Varios aquí habrán votado por Frey el 2010 en segunda vuelta. ¿Ah? Algunos se acordarán, digamos. Se les quemó la mano. La democracia cristiana hoy día se está olvidando de eso. Porque incluso parece que salió en la prensa ahora, que ocurraba que el Partido Comunista no había apoyado a usted. Me acuerdo, puso hasta un stand en la fiesta de los abrazos ese año 2010 donde para apoyar a Frey, digamos. Eso se hizo, digamos. Consulta, problema de memoria. ¿Cuándo partió esto de las primarias? Porque yo me acuerdo que hubo, hay dos hechos de candidatura en 93, pura Pizarro. Un desastre. Y después cuando fue Gladys, y después, yo recuerdo haber votado por Jorge Arrate, ¿no? Jorge Arrate fue candidato en el año 2009 por el Juntos Podemos Más. Sacó 7% de la votación, le fue bien. Y después y hubo otra primaria entre Saldívar y Lagos después. Y que la ganó Lagos. Sí, pero eran extra institucionales. Sí. Entonces el Partido Comunista y la concertación se comienzan a acercar. El Partido Comunista hace una revalorización de la necesidad de tener incidencia política. Ya había pasado la etapa de la sobrevivencia. Y dice, bueno, tenemos que plantear una tesis que se llamó el gobierno nuevo tipo, 2006-2007, y finalmente se llega a un acuerdo de incorporar en la lista parlamentaria de la concertación a Cristian Cuevas, Hugo Gutiérrez, Lautaro Carmona y Guillermo Teller. Y eso es lo que está argumentando Undurraga hoy día, compañera, que dice: ustedes comunistas se incorporaron a la lista parlamentaria nuestra y votaron por Arrate. Entonces nosotros queremos estar en la lista parlamentaria con usted ahora, se dio vuelta, y queremos votar por Juan Pérez, digamos, ¿no? Por quien sea. Claro, porque no creo. Pero en segunda vuelta lo apoyamos a Jara. Eso está diciendo la concertación. Nosotros hicimos ese gesto con usted, ahora le estamos pidiendo que ustedes hagan el gesto con nosotros. Pero no, es que ese no es pacto por omisión, eso es estar dentro de la lista. El pacto de omisión fue el 2008 para la candidatura para municipal, donde sale Claudina. Ya. Ese fue, Lo que pasa es que están diciendo de que la parlamentaria, eso se hizo antes, las parlamentarias, sí. que se tomó al Partido Comunista y ellos no votaron. Claro, eso fue el 2000, en parlamentaria del 2001, el 2002, que Ahora los socialistas... están diciendo de que si no votan por Jara, no van a la lista parlamentaria. Claro, entonces eso están reclamando ellos. Sí. Ahora, para poder cabrir la situación de la democracia cristiana más que falta. Están luchando su sobrevivencia. Claro. Bueno, para terminar, es que finalmente yo lo quise poner en fin a esta historia, que entre el 73 y el 2010 hubo dos izquierdas en Chile, una izquierda más radical y una izquierda más socialdemócrata. Y el caso del Partido Socialista pasó de ser el ala izquierda de la vía chilena del socialismo a ser administración del modelo neoliberal, y uno de sus dirigentes máximos, como Ricardo Lagos, ser quien profundiza el modelo neoliberal, en este periodo por lo menos. El caso del Partido Comunista sufrió una derrota espantosa el año 73, una derrota política el año 73, pero también una derrota ideológica en los años 90, cuando tuvo grandes dificultades para imponer su programa. Y hacia el 2010, cuando gana Piñera, lo que se instala ahí, lo que se veía en la proyección, por las tendencias que veían, se venía la unificación de la unidad, por lo menos electoral, de la izquierda chilena nuevamente, y eso fue lo que terminó conformando la nueva mayoría, que fue una alianza electoral, con todos esos partidos que están ahí,
que una cosa bien inédita, ¿no? Como hizo una alianza electoral de ese tipo, como que fue el año 2013, pero eso lo logró. Fue una coyuntura que yo creo que estuvo bien marcada por la arrolladora presencia de Michelle Bachelet, que todos sabían que Michelle Bachelet era unas elecciones presidenciales más fome que hubo, porque todos más o menos se sabía que iba a ganar Bachelet, o sea, todas las encuestas la daban, y eso fue un factor de mucha unidad. Porque en la política muchas veces la unidad se logra porque por ir arriba del caballo que da ganador. Entonces, si tú te subías al caballo de Bachelet en 2013, ibas a tener presencia, ¿no? Y bueno, así se dio ese momento. Eso, compañeros, yo les quería dar las gracias, espero que haya sido buena la conversación.